Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera del día de hoy tiene un tono de preocupación. De preocupación porque siento que estoy volviendo a vivir momentos que en mi existencia fueron definitivos. Cambiaron el curso de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, como en lo espiritual. Era el año de 1967 cuando un día jueves a las 4 de la tarde en la esquina de San Blas con 20 de julio en la farmacia Vida me topaba con una revista. Yo era asiduo lector de selecciones de Readers y de Vea Deportes. Y en esa revista se anunciaba un libro condensado que veníamos siguiéndole la pista a través de las conversaciones en el seminario donde yo estudiaba, que se llamaba Las sandalias del pescador, de Morris West. En ese libro nos decían, en medio de aquel fervor que fue posterior al Concilio Vaticano II, de esa posibilidad de un papa proveniente de la cortina de hierro, un papa ruso. Cuando vi ese titular, no lo dudé. Dejé a un lado la plata de la merienda y me la gasté comprando la revista. Cuando he aquí que encuentro que en el índice también se anunciaba un artículo sobre sexo, que entre otras cosas su lectura estaba prohibida en el seminario. Lo he arrancado, he hecho una pelota y lo eché dentro de la caneca de la farmacia Vida. Y recuerdo todo esto en detalle porque los días jueves eran los días en que nos teníamos en la programación del seminario para ir a las citas médicas, y yo venía de la consulta odontológica con el doctor González en el dispensario de las hermanas Vicentinas del barrio El Recreo. Todavía tengo obturaciones de esa época, muy buen material y un excelente profesional el doctor González. Sea como fuere, me monté en el bus de Porvenir, Prado, llegué al seminario, subí a la oficina del rector que ejercía la función de censor. Allá no podíamos leer ni libros, ni revistas, ni periódicos si antes él no lo revisaba. Y le dije: padre, aquí tengo esta revista, quiero solicitar su autorización para leerla. Yo pensé que se iba a ir al libro condensado, Las sandalias del pescador. No, se fue al artículo sobre sexo. Y no encontrándolo, recuerdo bien su expresión, dijo: ¿y este artículo dónde está? Le dije: padre, yo me conozco y sé que estas cosas están prohibidas leerlas aquí, simplemente lo arranqué y lo boté en una caneca. Me dijo: ¿no será que me está haciendo contrabando? Aquello fue un insulto para mí. Yo había sido educado por los padres salesianos en el sentido de que uno no debe mentir, ni siquiera para ocultar un error. Si los errores se cometen, deben subsanarse, deben corregirse, pero mentir, nunca. Me sentí insultado. Me levanté, salí dando un portazo. Me fui a comer, luego a dictar mis clases con los muchachos y las muchachas de la escuela de primaria que funcionaba y creo que todavía funciona en el seminario por las noches. Y a las 9, luego de despedirlos en la puerta del seminario, al subir la escalera rumbo al dormitorio, me encontré en el descansillo con que allí estaba, con los brazos cruzados y en la penumbra, el señor rector del seminario. Le he dicho: padre, buenas noches. Y doblé a mano izquierda para subir en el siguiente tramo cuando me agarró por el cuello, me jaló y me gritaba: ¡corrompido! ¡Devuélvame el artículo! ¡Morboso! ¡Corrompido! Al tercer jalón no me contuve, le di un sopapo en la cara, una garnatada, y después le zampé una trompada en el pecho. Yo tenía 17 años y él debía ser un hombre de los 60 años más o menos. Al día siguiente llamé a mi padre para decirle que me retiraba del seminario. Pudo haber sido cura, no sé. Pero ese incidente con ese libro, Las sandalias del pescador, cambió mi vida. No solamente porque implicó esa decisión, sino porque también su lectura me transformó totalmente la visión del mundo.
En ese libro se anunciaba la llegada al papado de un obispo ruso, que luego es elevado a la condición de cardenal y que habiendo muerto el papa, faltando la posibilidad de un consenso, imposibilitándose un consenso, es elegido por aclamación. Y este papa transforma el Vaticano con una decisión sobre la base de que la Iglesia solo necesita de Cristo y pone a disposición de una crisis mundial todos los bienes de la Iglesia para resolver o ayudar a mitigar, y dando el ejemplo, las condiciones calamitosas que pasaban muchos pobres en el mundo. Con el paso de algunos años se cumple eso que allí estaba como que prefigurado, profetizado. La llegada de un papa de la cortina de hierro, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, que transformó el orden mundial. Desde su posición, conservadora o nada, ese no es el caso, transformó el orden mundial. Así como aquel Kirill en el libro, asistido por un sacerdote llamado David, que era como que una representación, una reencarnación, porque ya para esa época había muerto Teilhard de Chardin, de un hombre que comparte con el pontífice una absoluta convicción acerca de la bondad del hombre y del mundo. Pero hoy tenemos algo distinto. Tenemos una serie televisiva que se llama El Papa Joven, de John Pope, un papa norteamericano, menor de 60 años, 50 y pico de años, que llega porque no se logra un consenso entre los miembros del cónclave, y que en llegando al poder resulta ser un papa enamorado en algunos momentos de sí mismo, íntegro en el sentido de que obra según sus convicciones y que no tiene miedo de expresar y de actuar sobre la base de que el poder político es lo suyo y el poder de la Iglesia es su tarea. Y para ejercer el poder, dice él, hay que empezar por entender que la fuerza no es el último recurso, sino el primero. Porque es la fuerza lo que te hace ser respetado por los otros poderosos. Y no debe enfrentarse a los gobiernos y decirle: o ustedes sacan de sus constituciones y de su ley el divorcio, el control o la planificación familiar, y el aborto, y el matrimonio igualitario, y suprimen todas estas liviandades que se le han concedido a esto que hoy llamamos aquí en Colombia la ideología de género, y sacan de todas estas cosas que atentan contra la familia de sus constituciones y de las leyes, o de lo contrario, yo convoco a los católicos a que no voten por ustedes. Ustedes verán si quieren enfrentarse conmigo. Y lo hace sobre la base de que encarna con el boato, con la riqueza, con lo estrafalario, si se quiere, del ejercicio de ese liderazgo religioso, un poder casi hipnótico sobre una feligresía que aprende a temerlo. Y es su principio. El misterio y el terror son la base para requerir la sumisión. Un papa que pregona de que lo que tenga que decirse de Cristo y de la Iglesia ya está dicho. Todo el mundo ha sido anunciado de ese mensaje. El que quiera llegar, que toque la puerta, porque las puertas están cerradas. Y el que toque la puerta, insista, haga méritos para que se le abra la puerta. Y una vez que se le ha abierto esa pequeña puerta, haga todo el esfuerzo del mundo para poder pasar el dintel. Porque la Iglesia no tiene por qué preocuparse por tener más adeptos, sino que tiene que preocuparse porque estén dentro de ella quienes deban estar. Y los que no, simple y llanamente, que se salgan, que se vayan, que aquí no están haciendo falta. Ese papa norteamericano, joven, conservador, violento, amante del boato y del buen vivir,
prefigurará lo que en su momento Kirill Lakota prefiguró respecto de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, como ese pontífice que participó en la transformación del mundo en el siglo XX? ¿O será posible también que este Papa joven llegue a encarnarse en un pontífice que participe en la involución de un mundo en el que el poder se ejerza por el poder mismo, el boato sea manifestación de ese poder, la pobreza sea despreciada y lo distinto y diverso simplemente pierda razón y sentido para existir? Esa revolución hacia atrás o involución fascista se estará prefigurando en este anuncio de John Pope. Yo no sé, pero a mí sí me preocupa porque a mí me tocó vivir esa etapa de la fantasía, la profecía, la materialización de lo anunciado en ese proceso de Las Sandalias del Pescador y Juan Pablo II. Bueno, les recomiendo, léanse el libro Las Sandalias del Pescador, véanse la película, está disponible en YouTube, y entren en la parrilla de la programación del cable para ver el Papa Joven. Comiéncense a preocupar, me cuentan, dennos un me gusta, compartan esto con sus amistades en las redes sociales y sobre todo abónense a nuestro canal. Chao.